Bienvenidos a Realidades de la Pobreza en Latinoamérica y en Ecuador, un lugar en el que trataremos asuntos críticos que impactan a nuestra zona. Hoy abordaremos un asunto de gran relevancia y complejidad: la pobreza en Latinoamérica, sus orígenes, expresiones y el efecto que ejerce en millones de individuos. Para este debate tendremos una invitada única, la ingeniera Gabriela Cedeño, quien ofrecerá su punto de vista acerca de los retos de la pobreza tanto como en Latinoamérica y Ecuador. Además, esta conversación estará enriquecida con la participación de los compañeros Paola Guerrero, Denise Pozo, Byron Guanuche y Alison Santander. Mucho gusto, Gabriela. Agradezco tu presencia y el querer compartir sus opiniones con todos nosotros y pues claro, con nuestro público en general. Estarán escuchándonos desde cualquier rincón de nuestro maravilloso Ecuador. Gracias, Víctor. Es un placer estar aquí. Respecto al tema de las realidades de la pobreza en Latinoamérica y en Ecuador, sin embargo, es un tema crucial y me siento honrada de poder contribuir a la reflexión sobre las dificultades que enfrenta nuestra región y sobre los desafíos a los que se enfrenta nuestra gente cada día. Sobre todo debemos recordar que la pobreza no es solo la falta de dinero, también es la carencia de esperanza y oportunidades. Por ende, como individuos debemos trabajar conjuntamente para así contribuir a un mundo donde todos los seres humanos puedan tener una vida digna. Fundamentos y herramientas de la política social en Ecuador. Pobreza y desigualdad. La desigualdad hace que las personas piensen diferente y marginen a ciertos grupos sociales. Esta exclusión puede conducir a la pobreza, ya que las personas desfavorecidas tienen menos acceso a la educación, a trabajar bien remunerado y a servicios de salud, perpetuando el círculo valioso de la pobreza. Por lo tanto, la pobreza afecta a la cohesión social y puede provocar exclusión social, estigmatización y reducción del capital social, a lo que a su vez aumenta la desigualdad. Es agradable comenzar con una frase de gran relevancia para dar inicio a este debate entre compañeros. Comenzaremos explorando un poco sobre la definición de pobreza y su severidad en Latinoamérica. Paola Guerrero, ¿nos podrías aclarar qué es la pobreza y por qué la ONU ha optado por priorizar su eliminación? Claro, la pobreza es una condición socioeconómica en la que los recursos o herramientas necesarias para poder tener una vida digna son muy pocos. La mayoría de personas que la padecen no pueden cubrir ni la mínima de sus necesidades básicas, tales como alimentación, vivienda, salud o educación formal. En Latinoamérica, esto implica que numerosos individuos sufren de inseguridad alimentaria y carecen de acceso a servicios fundamentales, tales como la ONU estableció como uno de sus objetivos primordiales la eliminación de la pobreza, ya que implica a la sociedad en su totalidad. Causa hambre, restricción de acceso a oportunidades y genera un ciclo que le mantiene generación en generación. Aunque no parece ser un método efectivo para combatirla, numerosas instituciones se dedican a sus propios planes para reducirla. Gracias, Paola. La pobreza tiene múltiples manifestaciones. Gabriel, ¿qué puedes contarnos sobre los tipos de pobreza más comunes en nuestra región? Claro, existen diversas formas en las que la pobreza se manifiesta y afecta a las personas. En Latinoamérica, los tres tipos más comunes son la pobreza crítica, extrema y absoluta. La pobreza crítica. Esta se refiere a la situación en la que una persona o un conjunto de núcleo familiar apenas puede satisfacer sus necesidades básicas como los alimentos, sino que también lo que son los servicios esenciales como el agua potable, la electricidad y la salud básica. En general, quienes padecen de esta pobreza crítica destinan todo su ingreso a la compra de alimentos, sin poder cubrir otros aspectos necesarios para una vida digna. En la pobreza extrema, la manifestación más severa de esta pobreza son las personas que están en una situación donde tienen dificultades para acceder incluso a una alimentación mínima, lo cual afecta gravemente a su salud, a su productividad y a su desarrollo.
En casos extremos apenas pueden comer una sola vez al día y su calidad de vida es muy baja, lo que repercute en su esperanza de vida y bienestar general. Vuelta a la pobreza absoluta, a nivel estadístico, este tipo de pobreza busca dar una medición general de la población, aplicando criterios uniformes en función de la capacidad de las personas para así poder cubrir una canasta básica de consumo. Por ende, también permite obtener una idea de la cantidad neta de personas que viven en condiciones de pobreza, ayudando a comprar entre países y ayudando en esto a que se pueda comparar entre países y a diseñar políticas regionales de ayuda. ¿Qué entendemos por pobreza extrema? La pobreza extrema se entiende como la situación donde las personas no disponen de los recursos necesarios que les permitan satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, agua potable, techo y educación. Consideramos pobres extremos a las personas que tienen ingresos inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios. En este grupo también hay que tomar en cuenta a las personas que no tienen ingresos y que viven en situación de calle. ¿Cuál es el índice de pobreza en el Ecuador según el INEC? Incidencia de la pobreza y pobreza extrema. En diciembre de 2023 la pobreza por ingresos a nivel nacional es de 26,0%, lo que representa un aumento no estadísticamente significativo de 0,8 puntos porcentuales en relación a diciembre de 2022. En el área urbana, la pobreza pasa de 17,8% en diciembre de 2022 a 18,4% en diciembre de 2023, representando un aumento no estadísticamente significativo. La pobreza está profundamente enraizada en nuestra zona. Denise, ¿podrías compartir con nosotros qué elementos principales inciden en la pobreza en Latinoamérica? Con gusto. La pobreza en América Latina tiene raíces profundas y complejas, relacionadas tanto con factores históricos como desafíos actuales, donde tenemos la desigualdad socioeconómica. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. La concentración de la riqueza en manos de una minoría limita las oportunidades para las personas de menos ingresos. Esta desigualdad se agrava por la discriminación que afecta más a grupos como mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, quienes tienen una mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza. Otro de los factores históricos es el débil acceso a servicios básicos de educación. La falta de infraestructura adecuada en zonas rurales y urbanas marginales impide que muchas personas accedan a educación, salud y servicios básicos. Sin estos recursos, es difícil salir de la pobreza, ya que las oportunidades de empleo y desarrollo son limitadas. Otro de los factores es los efectos de la pandemia del COVID-19. La pandemia agravó la situación de la pobreza en Latinoamérica. Según informes de la CEPAL, la crisis sanitaria llevó a millones de familias a la situación de vulnerabilidad, ya sea por pérdida de empleos o por la muerte del principal proveedor de ingresos. Muchas de estas familias aún no han recuperado su estabilidad financiera y enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Vaya, ¿cómo se evalúa la pobreza en América Latina y qué nos indican estos datos acerca de la eficacia de las políticas públicas? Para comprender mejor la pobreza y evaluar la efectividad de las políticas públicas, los gobiernos e instituciones como la CEPAL usan herramientas como las encuestas de hogares. Estas encuestas permiten analizar la situación de cada familia en cuanto a ingresos, educación, salud y calidad de vida. A través de estos datos, se monitorean los niveles de pobreza y se identifican áreas en las que se requiere mayor intervención. Gabriela, ¿podrías hablarnos acerca del efecto de la pobreza en grupos en situación de vulnerabilidad, en particular mujeres, individuos indígenas y afrodescendientes? En Latinoamérica, las mujeres, las personas indígenas y los afrodescendientes son particularmente vulnerables a la pobreza. La tasa de pobreza entre mujeres de 20 a 59 años es significativamente más alta que la de los hombres, en parte debido a los factores como la brecha salarial y la carencia del acceso a empleos formales.
Asimismo, los pueblos indígenas y los afrodescendientes se enfrentan condiciones estructurales que perpetúan tanto lo que es la pobreza debido a esta exclusión histórica y la falta de políticas inclusivas. Ahora enfoquémonos en nuestro país, Ecuador. Alison, ¿de qué manera explicarías el estado actual de la pobreza en nuestro país y qué razones la provocan? Ok. La pobreza en Ecuador se puede entender como una condición en la que un porcentaje significativo de la población carece de recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, educación y salud. Esto se traduce en una calidad de vida deficiente y limitaciones en el acceso a oportunidades de desarrollo. Este enfoque busca transformar la comunidad, permitiéndole enfrentar y resolver sus propias necesidades. Por lo general, se da por la escasez laboral, junto con una educación de baja calidad, que da lugar a un aumento en la criminalidad y a un sentimiento de desesperación entre la población, lo que impulsa a muchos ecuatorianos a dejar su país en busca de mejores condiciones de vida y a su vez perpetúa un ciclo de pobreza que resulta difícil de romper. Sin embargo, las razones que la provocan son discriminación y exclusión social, grupos marginados como minorías étnicas, personas con discapacidades y otros. A menudo enfrentan barreras que limitan su acceso a recursos y oportunidades, con una baja participación ciudadana, junto con una sociedad civil fragmentada y poco organizada, donde los individuos no están organizados o no tienen voz. Limita la posibilidad de desarrollar políticas públicas efectivas que aborden las causas de la pobreza. En instituciones públicas que, a pesar de haber mejorado en los últimos años, todavía carecen de la capacidad necesaria para implementar políticas públicas que beneficien a los grupos más marginados, un modelo de producción extractiva y primario que no es sostenible, generando graves consecuencias para el medio ambiente y la población. Gabriela, ¿cuáles consideras que son los efectos más significativos de la pobreza en Ecuador en cuanto a desnutrición, migración y criminalidad? Ecuador presenta altos índices de desnutrición, especialmente en áreas de pobreza extrema, lo que causa la mortalidad de niños, y esto es debido a la falta de ingresos adecuados. Por ende, impide una alimentación suficiente y fundamental para la calidad de vida. La migración vuelta es un fenómeno negativo impulsado por la precaria situación económica, aunque las remesas se han convertido en una fuente importante de ingresos para los países. Además, esto es una respuesta común a la situación económica precaria que enfrentan muchas personas y familias, ya que la indagación de mejores oportunidades laborales en otros países lleva a muchos a dejar sus hogares en busca de una vida más digna. Vuelta en la desintegración familiar, la carencia de un padre o madre que brinde esta estabilidad familiar agrava la pobreza y las condiciones precarias en el hogar. Puede tener efectos devastadores en el bienestar de los niños y la estabilidad familiar. La ausencia de una de estas figuras parentales, que proporcionan tanto el apoyo emocional y financiero, puede aumentar la vulnerabilidad de las familias, contribuyendo así a condiciones de vidas precarias. Por último, la delincuencia en Ecuador es una tasa muy alta, reflejándose en la inseguridad social y violencia intrafamiliar, especialmente entre jóvenes y mujeres, lo que provoca un aumento en robos y asesinatos. Las mujeres y los jóvenes son particularmente vulnerables en esta situación, ya que pueden ser blanco de abusos físicos y emocionales. La delincuencia, a su vez, no solo impacta la vida de quienes son directamente afectados, sino que esto también afecta y deteriora la cohesión social, aumenta la desconfianza entre los miembros de la comunidad y dificulta el desarrollo de un entorno seguro y propicio para el progreso social y económico.
Para finalizar, hemos observado que la pobreza tanto en Latinoamérica como en Ecuador es un problema de múltiples aspectos que impactan a millones de individuos y que demanda respuestas completas. Gabriela, agradezco tu colaboración y tus contribuciones. Esperamos que este debate haya servido como un punto de reflexión para nuestros oyentes y que cada uno motive a encontrar métodos para respaldar a los más vulnerables. Agradezco que me permitan participar en este lugar. Es un privilegio aportar al diálogo sobre un asunto tan crucial y apremiante. Espero que más individuos se sientan incentivados a participar en proyectos que contribuyan a la lucha contra la pobreza. Valoramos a cada uno de nuestros panelistas, Paola, Denise, Byron y Allison, así como a la ingeniera Gabriela Cedeño, nuestra invitada. Es importante que se suscriban a nuestro canal del podcast para obtener más episodios sobre asuntos sociales que les sean de interés. Además pueden dejar sus comentarios y puntos de vista en nuestras plataformas sociales. Hasta luego. El más grande de los males y el peor de los crímenes es la pobreza.